Buenas tardes a todos. Esta conferencia se enmarca en un ciclo de conferencias que estamos organizando en la Fundación Farmamar. Hoy tenemos aquí al profesor José María Bermúdez de Castro, que es una figura central en la paleoantropología moderna, cuyas contribuciones han sido fundamentales para el entendimiento de la evolución humana. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, fue profesor titular de Paleontología, es científico titular, investigador y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde 1991 es codirector de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca. Ha publicado numerosos artículos en revistas de alto impacto, 16 libros sobre paleoantropología y evolución humana. Su última obra, Homo antecessor, el nacimiento de una especie, coescrito con Eudald Carbonell, fue publicado el año pasado, en el 2023. Ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1997 y ha sido elegido miembro de la Real Academia Española en 2011, donde ocupa el sillón K, de la letra K, que promueve el uso preciso y correcto del lenguaje científico en español. Sin más, le doy la palabra al profesor José María Bermúdez de Castro, que creo que nos va a dar una conferencia que nos va a interesar a todos. Muchísimas gracias, José María, por esta invitación y muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido y espero que tengamos una tarde agradable. Voy a hablar de evolución humana en general, fundamentalmente de las claves, de las cosas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia evolutiva y que han hecho que hoy día seamos lo que somos. Por supuesto, va a ser un relato sintético porque es imposible hablar de todo, absolutamente de todo, pero también lo que espero son preguntas al final de la charla, incluso algunas que no estén relacionadas con lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, me comentaba mi tocayo, José María, si iba a hablar de Homo antecessor. Pues no, al final es que no da tiempo a todo, ¿no? Pero bueno, si queréis que hablemos de ese tema, pues también con muchísimo gusto y mucho placer. Bueno, vamos a ver la primera imagen. Tengo que empezar la charla comentando que efectivamente compartimos un ancestro común con el linaje de los chimpancés. Somos dos linajes diferenciados que parece, según nos cuentan los genetistas, hubo una divergencia de los dos linajes hace entre 7 y 8 millones de años. Los genetistas no pueden precisar mucho más esto, pero bueno, tampoco es tan importante, pero saber que hace 7 millones de años teníamos un ancestro común, cada linaje se fue por su lado, ya veremos cómo, y bueno, pues ya estamos cada uno, pues en los chimpancés hay dos especies, el chimpancé común y Paniscus, chimpancé que llaman mal llamado chimpancé enano porque tiene el mismo tamaño, y nosotros pues aquí estamos, nuestro linaje, que vamos a hablar de él, ¿no? A pesar de que ha pasado tanto tiempo, 7 millones de años desde esa divergencia, y además que cada uno hemos ido por nuestro lado, todavía seguimos compartiendo cerca del 99% de los genes operativos. En nuestro genoma hay aproximadamente unos 20.440, 20.500 genes que son operativos, que sabemos que funcionan para algo, ¿no? Hay mucho más ADN que alguno no se conoce bien, pero bueno, en cualquier caso es una barbaridad lo que compartimos, ¿no? Y por esa razón los chimpancés son una fuente de referencia fundamental para el estudio del ser humano, ¿no? Una referencia fundamental en la que tenemos que estudiar cómo es su comportamiento para poder referenciarnos a nosotros mismos. Es muy importante.
Bueno, la evolución humana siempre se ha considerado de esta manera, como veis aquí, una sucesión lineal de especies, una detrás de la otra, que desde la más antigua y primitiva hasta nosotros, pues ha sido un linaje lineal. Esta imagen, bueno, estuvo funcionando hasta por lo menos la década de los años 50 del siglo pasado. Y es una imagen icónica que ya ha quedado pues, para todo, ¿no? Ha quedado pues, para anuncios publicitarios e incluso para logos en instituciones dedicadas a la evolución humana, como el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que hizo un logo muy bonito basándose en esta idea. Una idea que, por supuesto, ya ha sido superada por los hallazgos científicos que se han producido durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Además, no sé si os daréis cuenta, pero algunas de las imágenes, algunos de los homínidos que forman parte de este linaje son físicamente imposibles, porque, bueno, nosotros somos bípedos, fue además la primera adaptación importante que tuvimos, somos bípedos, y tenemos nuestro centro de gravedad pues más o menos en la zona del vientre, ¿no? Y por tanto nos mantenemos erguidos sin ningún problema. Ahora bien, si nos agachamos por lo que sea, nuestro centro de gravedad también se desplaza y nos caemos. Por ejemplo, no sé si habéis visto en estas carreras que hay de los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando los corredores llegan a meta con los 100 metros lisos o 150 metros lisos, incluso también si llegan en una carrera de 1500, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el atleta? Pues se echa hacia adelante para poder romper la cinta antes que las personas que vienen detrás, ¿no? los atletas que vienen detrás, y se caen. Evidentemente, como se echan hacia adelante, se caen. Por tanto, es una postura que físicamente no es posible, ¿no? En cualquier caso, es muy bonita, se utiliza muchísimo y no hay problema para nada con ello, ¿no? Lo que sí sabemos ahora es que nuestra evolución ha sido muy complicada, tan complicada que podríamos asimilarla a una especie de arbusto, no árbol, ni siquiera árbol, ¿no? Porque un árbol tiene una dirección, a un arbusto donde hay muchas ramas, muchas posibles ramas, algunas de las cuales fueron desapareciendo con el tiempo, tuvieron mucho éxito, ¿no? Los parántropos, por ejemplo, un grupo de homínidos que tuvo un éxito durante nada menos que 2 millones de años. Bueno, tuvieron su momento, ¿no? Pero desaparecieron porque las circunstancias no fueron favorables para ellos en un momento determinado, ¿no? Y en la actualidad, pues la única rama que ha quedado, la única rama viva, verde que ha quedado, somos nosotros. Somos los únicos que hemos quedado de un arbusto que en otro tiempo fue muy frondoso. Incluso si hacemos un corte temporal en cualquier momento de nuestra historia evolutiva, pues podemos encontrarnos hasta 6, 7 especies viviendo en el planeta. O sea, un grupo pues, bastante importante, ¿no? Pero en la actualidad pues solamente quedamos nosotros. Hemos dejado atrás a los neandertales, hemos dejado Homo floresiensis y otros hace relativamente poco tiempo, con respecto a esos 7 millones de años. Bueno, yo creo que esta idea tenía que quedar clara. Y ahora, claro, nos preguntamos, ¿cómo sería ese ancestro común que compartimos con los chimpancés? Pues muy complicado de saber, porque en las zonas de bosque, de selva, es muy difícil que se formen, es casi imposible que se formen yacimientos de fósiles, porque la materia orgánica enseguida se recicla, sobre todo si hay una temperatura elevada, si hay mucha humedad. Las especies vegetales y animales se reciclan rápidamente y se reintegran de nuevo al medio, ¿no? Por eso es muy difícil encontrar yacimientos de fósiles que nos hablen de ese ancestro común. Lo que se conoce mejor en este momento es la especie Ardipithecus ramidus, que tiene una antigüedad de más de 4 millones de años, 4,4 millones de años. Antes de eso también se conocen algunas cosas, pero muy poquito, ¿no? Pero este fósil, Ardi, que posiblemente fue una hembra, pues se conoce relativamente bien, porque se encontró un esqueleto bastante completo
a partir del cual se puede hacer una reconstrucción como la que vemos en la pantalla, realizada por un buen dibujante, Xavier McPherson, que ha trabajado en un par de libros conmigo, un dibujante fantástico, y quería hacer algunos comentarios sobre esta especie, sobre Ardi, ¿no? Su estatura, pues poco más de 1 metro, 120 centímetros máximo, un peso de 45-50 kilogramos, por supuesto bípedo. Esta es una adaptación desde el principio. Salimos de... O sea, nuestro ancestro común con los chimpancés probablemente también era bípedo. Esta es una adaptación que tenemos desde siempre. Un tamaño del cerebro muy pequeño, 1000 centímetros cúbicos menos que en la actualidad, que el promedio de la actualidad. Y no sé qué más contar. Bueno, sí, fijaros, por ejemplo, en los pies. En los pies el quinto dedo está separado de los demás, como en los chimpancés. Y fijaros también en los brazos, que son muy largos en relación a las extremidades inferiores. Y además el quinto dedo es muy cortito. Luego vamos a hablar del quinto dedo también, ¿no? Bueno, esta era Ardi, nuestro ancestro, muy parecido a nuestro ancestro común con los chimpancés. El tiempo pasó y casi no ocurre nada. Y casi no ocurre nada porque las especies permanecen estabilizadas si el medio no cambia. Esto pasa en los medios terrestres, pero también pasa, por supuesto, en los medios marinos. Es muy curioso, por ejemplo, cuando se pescó el pez latimeria, no sé si han oído hablar de él, ¿no? Un pez que vivió en el Devónico hace 400 millones de años, se pescó, unos pescadores cerca de Madagascar pescan un pez desconocido completamente y no saben qué es, ¿no? Lo llevan a un especialista y dice, pero bueno, si este es el pez latimeria, este pez vivió hace 400 millones de años y sigue igual, ¿no? Efectivamente, si el medio no cambió, las condiciones del mar no cambiaron, la salinidad, la temperatura, etcétera, pues esa especie siguió viviendo exactamente igual durante 400 millones de años. Bueno, pues a nosotros nos pasó algo parecido, aunque en un tiempo mucho más reducido, durante casi la primera mitad de nuestra historia evolutiva. Apenas cambiamos. Por ejemplo, en esta imagen vemos la especie, una representación de la especie Australopithecus afarensis, que se hizo muy popular en los años 70 del siglo pasado por el espécimen Lucy, que os sonará muchísimo, ¿no? Que durante algún tiempo se consideró como el primer antepasado de la humanidad, o la primera antepasada de la humanidad. Luego ya, por supuesto, ha habido muchas más excavaciones y hallazgos, y por tanto ya se sabe que la humanidad es mucho más antigua, de 3 millones de años, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Lucy, que prácticamente no tiene casi ninguna diferencia con Ardipithecus ramidus. Alguna diferencia sí que hay, que la vamos a ver enseguida. Y esa diferencia está en que la locomoción, además, en Ardipithecus ramidus, además de ser bípeda, también era muy arborícola. Bueno, pues empezamos a dejar de ser arborícolas y convertirnos en perfectos bípedos. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues aquí en esta imagen vemos, es una reconstrucción muy curiosa, ¿no?, de algo que ocurrió hace casi 4 millones de años. 3,7 millones de años está datado. Fue un episodio en el que se produjo una erupción volcánica, el volcán Sadimán, en en Tanzania. Se produjo una cantidad de cenizas volcánicas, llovió, se formó un barrizal, pasaron una serie de animales, incluidos los homínidos, dejaron sus huellas, volvió a haber otra erupción que cubrió esas huellas poco a poco y quedaron fosilizadas. Bueno, pues unos paleantropólogos y arqueólogos descubrieron esas huellas y encontraron que los homínidos que habían pasado por allí pues eran perfectamente bípedos. Bueno, además se conoce que son bípedos por otra razón fundamental, la pelvis. La pelvis es el hueso o los 3 huesos que definen perfectamente si una especie es bípeda o no lo es.
La cadera, desde luego, es muy distinta en un mamífero, un elefante, un perro, un gato, a la nuestra o a la de nuestros ancestros. Cuando se sacaron huellas de estas moldes de estas huellas, ya se observa que en Australopithecus afarensis el quinto dedo ya está alineado con los demás. Ya veíamos antes en Ardipithecus cómo el quinto dedo estaba separado, ¿no? Una adaptación muy arborícola. Bueno, pues ya en Australopithecus afarensis ya el ser arborícola se empezó a dejar de ser importante porque muy probablemente ya empezaba a desaparecer la vegetación tan exuberante de esos años anteriores y pues nos hacemos más bípedos, mejores bípedos, cada vez mejores. Otra de las características adaptativas fundamentales que nació con ese ancestro común que compartimos con los chimpancés es que somos omnívoros. Y somos omnívoros desde siempre, comemos de todo. Y eso es una maravilla. El hecho de que podamos comer absolutamente de todo es una adaptación extraordinaria. Hay animales que, como sabéis, son prácticamente solo carnívoros, otros solo herbívoros y otros que comemos de todo. Y es fantástico, porque es una adaptación que nos permitió poder movernos por todo el planeta y llegar a cualquier sitio y utilizar el alimento que tuviéramos a nuestra disposición, lo que quisiéramos. Podíamos comer pescado, podíamos comer carne, podíamos comer solo vegetales o una mezcla de ambos, de lo que quisiéramos. Por tanto, omnívoros, una adaptación esencial y fundamental en nuestra evolución. Bueno, aquí estamos viendo la especie Australopithecus africanus, una de las muchas especies que hubo en aquellos años, y como veis el aspecto que tiene es muy similar al de Afarensis o al de las otras especies que vivieron en esa época. Pero las cosas no son siempre estables, como todos sabemos, ¿no? Y los paleoclimatólogos han sido capaces de determinar cómo ha ido descendiendo la temperatura media global de la superficie de la Tierra a lo largo de los últimos 5 millones de años. Durante un tiempo bastante prolongado, hasta hace casi 1 millón de años, hubo glaciaciones con una periodicidad de 41.000 años, bastante precisa. Por tanto, son periodicidades producidas por cuestiones astronómicas, ¿no? Bueno, estas glaciaciones cortas, relativamente cortas, 41.000 años, son cortas, fueron produciendo un descenso de la temperatura media global de la superficie de la Tierra y pasamos de los 17 grados aproximadamente, que no está nada mal, pues empezamos a bajar, llegamos hasta los 14, 15, 16 grados, 14, etcétera, y luego llegaron, en el último millón de años, llegaron las glaciaciones más largas, de mayor duración. Duraban nada menos que 100.000 años. Hubo varias glaciaciones de 100.000 años durante el último millón de años, con lo cual la temperatura global del planeta llegó a bajar incluso hasta los 12 grados en promedio, 5 grados de diferencia. Eso es una barbaridad en promedio, ¿eh? Estoy hablando en promedio, no estoy hablando de la península ibérica o estoy hablando en global en todo el planeta. Bueno, pues claro, esto tuvo consecuencias, por ejemplo, en África. África, que fue nuestra cuna, pues estaba densamente poblada por selvas de norte a sur, de este a oeste, y a partir de un cierto momento las selvas empiezan a remitir. Y se van a quedar, como bien sabéis, en la actualidad, solamente en la parte occidental de África, que es donde viven los chimpancés y donde viven los gorilas. Es decir, el linaje de los chimpancés se queda relegado al oeste de África y nosotros ocuparemos lo que queda, el resto, exceptuando el desierto del Sáhara, que por cierto reverdece de cuando en cuando, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas, de las glaciaciones, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que nosotros
como linaje ocupamos el sur y el este de África. Claro, ya no había árboles, había otras cosas, había este paisaje, un paisaje de sabana completamente diferente, en el que nos tuvimos que adaptar sí o sí, no quedó más remedio. Muchas especies de homínidos desaparecieron y otras, en cambio, fueron capaces de adaptarse poco a poco. Por supuesto, este cambio que estoy hablando no es un cambio brusco, es un cambio muy lento, muy lento. Ahora mismo estamos muy preocupados por el incremento de la temperatura de la Tierra. No queremos que llegue a 2 grados, imaginad. Lo que pasa que, bueno, en el pasado descendió a 5 grados y, bueno, sí, efectivamente, muchas especies desaparecieron. El problema está en que este aumento que tenemos en la actualidad es muy rápido, tan rápido que no tenemos tiempo de adaptarnos como lo hicieron las especies del pasado. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? Pues tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, nuestra dieta tuvo que cambiar. La carne empezó a formar parte de nuestra dieta con mucha más frecuencia, como es lógico, porque ya no teníamos los frutos tan a mano como lo teníamos antes, ¿no? También aparece por primera vez, hace menos de 3 millones de años, aparece la tecnología, aparece la cultura. La cultura entendida en general como todo es cultura, incluyendo esta sala, esto que tengo en la mano, el móvil, todo es cultura, o tecnología, como queráis, ¿no? Pero aparecen, como digo, hace menos de 3 millones de años, aparecen las primeras acumulaciones de herramientas de piedra. Herramientas que sabemos que lo son porque se produce una transformación de la materia prima. Es como podríamos definir las herramientas de piedra. Los chimpancés utilizan piedras, las utilizan para cascar, por ejemplo, nueces, ¿no? Incluso hay aves que también utilizan piedras con el pico para romper huevos de otros animales, ¿no? Pero la transformación de la materia prima, de una manera totalmente a propósito, eso lo hacemos solamente nosotros. Este es el inicio de la cultura y de la tecnología. Además, otra cosa que los paleontólogos han visto en las especies de esta época es la aparición de la pinza de precisión. El quinto dedo, ¿os acordáis? En Ardipithecus decía que era muy cortito. Bueno, pues nosotros tenemos un quinto dedo que es mucho más largo de lo que sucedía, por ejemplo, con los Australopithecus o con Ardipithecus, y este dedo además tiene mucha fuerza. Tiene esto que vemos aquí, se llama eminencia tenar, y tiene más músculos que en un chimpancé. En un chimpancé ese dedo es muy reducido y sirve fundamentalmente para agarrar las ramas. Tiene esa pinza o presión de agarre, como queramos llamarlo, ¿no? Mientras que nosotros tenemos la pinza de precisión, que es la que nos permite hacer un montón de cosas, como por ejemplo pasar las diapositivas con mucho cuidado o escribir, no sé, firmar o escribir. Eso que ya no hacemos en la actualidad, ¿no? Porque todo lo hacemos a la máquina, ¿no? Pero bueno, nos permite hacer muchas cosas. La pinza de precisión es una herramienta anatómica que utiliza nuestra mente, nuestro cerebro, para la cultura, para crear tecnología. Bueno, son muchas cosas que están pasando en ese momento con el cambio climático, ¿no? Otra cosa que sucede es el incremento sustancial de la capacidad craneal, del tamaño del cerebro. Un aumento que es increíblemente rápido, tan rápido que si durante los 4 primeros millones de años prácticamente no subió nada, de pronto pues es una situación en la que el cerebro crece de una manera increíble hasta alcanzar el tamaño que tenemos en la actualidad, 1.350 centímetros cúbicos en promedio, que son 1.000 más que Ardipithecus. Y además es un crecimiento exponencial, como veis en esta imagen, ¿no? Bueno, pues todo esto se produce justo después de los 3 millones de años. Son cosas realmente significativas en nuestra evolución. La pinza de precisión,
que nos permite la tecnología, las herramientas de piedra que están relacionadas en las dos direcciones con la capacidad craneal, con el tamaño del cerebro, y un cambio de dieta a la que también le he puesto una flechita diciendo que influye en la capacidad craneal. Y claro, todos os preguntaréis, entonces, ¿qué pasa? ¿Que comer carne nos hizo más inteligentes? ¿Tenemos más capacidades cognitivas gracias a la carne? Bueno, pues sí, pero de manera indirecta, La hipótesis, que yo, en mi opinión, es la más razonable, es que la selección natural favoreció a aquellos individuos con mayores capacidades cognitivas relacionadas con la habilidad para construir herramientas y también para cooperar entre ellos de manera social para la obtención del alimento durante su vida con estrategias de caza muy elaboradas. Para mí es la opinión, es mi hipótesis, lo que pienso yo, ¿no? La carne, bueno, pues es un alimento más y no nos hace más inteligentes por comer más carne o comer más salchichas, ¿no? Esto está claro, ¿no? Lo que está claro es que la selección natural operó para que las capacidades cognitivas se incrementaran con esa socialización, con esa cooperación. Me gusta mucho hablar del cerebro, es una de las cuestiones que me interesa mucho, ¿no? Y la pregunta que puedo hacer en este momento es ¿qué necesitamos para que nuestro cerebro, nuestra mente sea como lo es en la actualidad? Bueno, pues necesitamos que crezca. Lo primero, tener una tasa de crecimiento elevada. Para ello, bueno, pues se conocen unos cuantos genes, como el ASPM o el MCPH1, da igual las siglas, es complicado, ¿no? Que con una serie de mutaciones, pues hacen que el cerebro pueda crecer más, ¿no? Crece más a una velocidad mayor. Por ejemplo, pues se ha visto que en la época de la gestación, en los chimpancés, en las últimas semanas de vida, el cerebro crece a una tasa de 41 centímetros cúbicos por semana, mientras que en nosotros esa tasa es de nada menos que 25 centímetros cúbicos por semana. Eso las madres de la sala lo sabrán muy bien, que en los últimos meses de la gestación pues el bebé crece a una velocidad tremenda, fundamentalmente la cabeza, el cráneo, lo que hace que crezca mucho más y muy deprisa, ¿no? Bueno, pues con estos cambios, con estas mutaciones, podemos tener un cerebro más grande. Entonces, podemos asumir, bueno, si tenemos un cerebro más grande, somos más inteligentes, ¿no? Si tenemos más capacidad craneal. Bueno, en parte es correcto, ¿no? Para un tamaño corporal similar, el tamaño del cerebro puede tener una importancia grande, ¿no? Está claro, ¿no? Vale, pero no es lo único. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que en los chimpancés el 90% del tamaño de su cerebro se alcanza hacia los 4 años, mientras que nosotros ese tamaño se alcanza hacia los 5 años, una diferencia muy pequeñita, ¿no? Y que nuestro tamaño cerebral definitivo se alcanza poco después de los 7 años. ¿Os acordáis aquello del uso de la razón que decían nuestros? Bueno, pues coincide con esto, ¿no? A los 7 años ya tenemos el cerebro del tamaño que vamos a tener en el adulto. Pero claro, a los 7 años no sabemos todo, somos muy infantiles todavía, algo pasa, algo está sucediendo, que no es tamaño solamente, ¿no? Hay una nueva adaptación en el cerebro humano muy importante, mucho más importante, que es la ralentización en el desarrollo del cerebro. Nuestro cerebro crece muy despacio, crece muy deprisa, pero se hace complejo mucho más despacio que en otras especies. En chimpancés, por ejemplo, a los 3 años un chimpancé ya corre, que se las pela, ya caza, ya, en fin, es una barbaridad, ¿no? Incluso con unos poquitos meses, aquí tenéis la imagen, ¿no?, de ese pequeño chimpancé, cómo se mueve ya fuera de la protección de la madre, ¿no?
Y sin embargo, nuestros bebés, necesitan nuestra protección durante varios años, pero bastante tiempo. Incluso empezamos a hablar, pues a balbucear algo cuando tenemos 1 año, luego empezamos a corretear un poquito, pero hasta el año pasado, bien pasado el año, no podemos empezar a caminar, a mantenernos erguidos, bien nos caemos. Y bueno, todo esto es porque el cerebro madura muy despacio, tremendamente despacio. Es una adaptación, o sea, no es ninguna tontería, es una adaptación que hemos conseguido con el paso del tiempo. Esa adaptación es complicada porque necesita que nuestros bebés tengan la protección de los padres o de la sociedad o de los familiares, etcétera, durante mucho tiempo. Así como los chimpancés enseguida ya se desprenden o se mueven y, bueno, lejos casi muchas veces de la mirada de los padres, nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa con nuestros hijos y no perdemos ni un instante de vista a nuestros hijos, porque si no puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, claro, para conseguir esto, también la genética tiene mucho que decir. Hay genes que regulan la conexión de las neuronas, de las sinapsis y de los cilindroejes, que son las fibras largas de las neuronas. Hay genes como el NRCAM, por ejemplo, que regula esto, ¿no? Bueno, con mutaciones apropiadas, pues se puede conseguir que nuestro cerebro pues, se ralentice su desarrollo. Así que nuestro cerebro, como digo, ha ralentizado su velocidad de conexión, a la vez que esto sucede durante un periodo mucho más largo de tiempo. Recibimos, gracias a ello, mucha información durante un desarrollo que es muy largo. ¿Cuánto es el desarrollo de un chimpancé? ¿Lo conocéis? Pues aproximadamente unos 10 años. A los 10 años un chimpancé ya puede tener casi descendencia. Ya ha llegado hasta el final de su etapa juvenil y ya prácticamente a los 10 o 11 años ya puede tener descendencia sin ningún problema. En cambio nosotros tenemos un desarrollo que dura nada menos que 6 años más que en los chimpancés. Y además tenemos nuevas etapas de la vida. Esto es una de las partes de la charla que me la voy a saltar porque es muy larga, habría que explicar la infancia, habría que explicar la adolescencia, todo esto es demasiado largo. Simplemente que sepáis algo que es una cosa muy obvia, nuestro desarrollo dura mucho tiempo y hay fases diferenciadas. La infancia, la niñez, la adolescencia, que voy a contar, que dura nada menos que 6 años, que es una barbaridad, es 1/3 de todo nuestro desarrollo, y finalmente nuestro desarrollo somático, corporal, termina hacia los 18 años. Hacia los 18 o 19 años ya tenemos la estatura que vamos a alcanzar de adultos, nuestro cerebro, por supuesto, a los 7 años ya se ha hecho suficientemente grande y ya cerramos todas las epífisis y demás y ya está todo. No, todavía falta una cosa, el cerebro. El cerebro todavía sigue ralentizado. Bueno, os voy a contar una información que se publicó hace muy poquito tiempo, ¿no? Está relacionado con una cosa que se llama el proceso de mielinización. La mielina es una sustancia lipoproteica, lípidos y proteínas, que va protegiendo poquito a poco los cilindroejes, que son las fibras largas de las neuronas, poco a poco. Y gracias a esa mielinización conseguimos que la velocidad de la información nerviosa que recibimos, por lo que sea, crezca hasta 100 veces más que cuando somos bebés. 100 veces más. Eso nos recuerda un poco esto de los ordenadores, cuando decimos, te venden un ordenador y te dice, este ordenador ya va 2 veces más rápido que el anterior, que el modelo anterior y demás. Bueno, no me gusta hacer esas comparaciones entre tecnología y biología, pero ciertamente cuando tenemos toda la mielina disponible en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema nervioso, la velocidad de los impulsos nerviosos se multiplica nada menos que por 100. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, pues aquí tenemos un gráfico en el que vemos que en los chimpancés
aproximadamente hacia los 15 años ya prácticamente todo el proceso de mielinización ha terminado. En cambio, en nosotros ese proceso termina hacia los 30 años. Quiere decir que hemos demorado muchísimo el tiempo de lograr la complejidad del cerebro. Si el tamaño cerebral a los 7 años prácticamente ya está conseguido, la complejidad hasta los 30 no se consigue. Así que, por tanto, a los 30 años es cuando estamos en plenitud, curiosamente. Eso no quiere decir, naturalmente, que después de cumplir 30 años ya seamos unos inútiles, todo lo contrario, seguimos aumentando experiencia y más experiencia y más experiencia y, por tanto, pues aumentamos nuestras capacidades cognitivas sin duda, naturalmente, eso clarísimamente, ¿no? Pero que sepamos que esto es así. Es decir, si queréis contratar personas en alguna empresa, pensad que a los 30 años está estupendamente. Es el momento ideal para contratar a una persona porque está en su mejor momento. Esto, bueno, pues la ciencia nos lo va contando, ¿no? Esto yo no lo sabía. En 2014 yo no lo sabía, pero se publicó un artículo y, bueno, pues lo leí y dije, madre mía, lo que la ciencia va avanzando, ¿no? Esta es una imagen muy clásica que he encontrado en Internet, en el que se ve esa coloración azul, significa que el cerebro se va mielinizando. Y la última parte que se mieliniza, que alcanza su mayor complejidad, es precisamente los lóbulos prefrontales, que es donde residen nuestras capacidades, por ejemplo, de coordinación, de planificación, en fin, esas capacidades que consideramos muy humanas, ¿no? Planificación, coordinación, nos quedamos con las cosas, aprendemos, en fin, bueno. Si queréis leer por ahí, hay cosas muy, muy interesantes que ya se empiezan a conocer muy bien, ¿no? Así que, en conclusión, nuestro cerebro tiene dos cuestiones muy importantes: tamaño y complejidad. Son dos procesos que parece que a lo largo de nuestra evolución se han ido desacoplando y resultan en una adaptación realmente extraordinaria para nuestra especie. Bueno, y yo me pregunto algo que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a crecer nuestro cerebro? Porque, claro, necesitamos un cerebro cada vez más grande, ¿no? Así nos caben más cosas, ¿no? Bueno, pues podía ser, ¿no? Es una cuestión interesante, ¿no? Los neandertales, por ejemplo, llegaron hasta tener un promedio de unos 1.500 centímetros cúbicos en el tamaño del cerebro, mayor que el nuestro, y sin embargo ellos ya no están aquí. Es decir, que a lo mejor pasa algo con esto, ¿no? Bueno, pues sí, ciertamente el problema del cerebro es que es un órgano muy caro, es un órgano carísimo que se lleva nada menos que el 25% de toda la energía que consumimos estando en reposo. Es decir, que cuando estamos durmiendo, el 25% de la energía que estamos gastando, mientras estamos durmiendo y demás, se lo lleva el cerebro. En los niños, en los cuales el cerebro está creciendo, esa cifra, según los expertos, puede alcanzar el 70%. Es decir, que es un órgano realmente muy caro. Así que tener un cerebro de 2.000 centímetros cúbicos no es absolutamente nada eficiente para nuestra especie, nada eficiente. Y luego hay otro problema que posiblemente es mucho más importante, porque, oye, energía podemos conseguir todo lo que queramos, ¿no? Pero dar a luz, las madres dando a luz a un bebé de, no sé, 800 centímetros cúbicos, inviable, absolutamente inviable. Así que si algún día os dicen que el cerebro va a seguir creciendo durante más tiempo y va a ser mucho más grande, no os lo creáis, porque no es así. Esto, a ver, un científico no puede decir que esto es verdad, no podemos ser dogmáticos, pero esto es una realidad. O sea, nuestro cerebro es más, ha disminuido de tamaño con respecto a los neandertales. Es decir, que realmente es así, ¿no? Es un órgano, insisto, muy caro desde el punto de vista energético. Y, por tanto, lo importante es tener un cerebro bien amueblado, no un cerebro más grande. Decían la gente que contaba estas cosas que Einstein tenía un cerebro muy pequeñito.
Bueno, ya ahí lo tenéis, como gran científico, ¿no? Bueno, y la comunicación, el lenguaje. El lenguaje es una adaptación extraordinaria. Nos comunicamos, hablamos entre nosotros y además de una manera muy extraordinaria, realmente extraordinaria, ¿no? Todas las especies se comunican, por supuesto, naturalmente que sí, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de una manera muy especial, hablando. Nos comunicamos. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, pues los expertos han tratado de averiguar qué sucedió, cómo se consiguió el lenguaje. Y hasta este momento nadie que yo sepa ha conseguido averiguar cómo sucedió. La razón, muy simple. Las partes anatómicas, los órganos que permiten hablar, no se conservan en el registro fósil, desaparecen. Desaparecen porque son órganos blandos, no son óseos y por tanto desaparecen. Bueno, no queda casi nada, ¿no? Por tanto, casi todo el mundo, casi todos los expertos que han trabajado en el tema del lenguaje han desistido. Pero, sin embargo, un colega nuestro del proyecto Atapuerca, Ignacio Martínez Mendizábal, se le ocurrió una idea muy curiosa y dijo, bueno, no sabemos cómo era el órgano que emitía los sonidos, pero ¿y el órgano que los recibía? Podría ser interesante, ¿no? Y entonces se le ocurrió una cuestión muy curiosa. Dijeron, vamos a estudiar los huesecillos del oído medio que sí se conservan en los fósiles. Se juntaron para ello con ingenieros acústicos y les preguntaron, ¿podemos hacer algún modelo con los huesecillos del oído medio? Y los ingenieros dijeron, claro, por supuesto, me dais las medidas, me dais las dimensiones, los volúmenes, etcétera, y nosotros hacemos el modelo. Pues efectivamente, utilizando tecnología de tomografía computerizada o microtomografía computerizada, mis compañeros fueron capaces de darles a los ingenieros todas las variables que ellos necesitaban para hacer sus modelos. ¿Y qué consiguieron? Bueno, pues esto lo hicieron, por cierto, en fósiles de la Sierra de Atapuerca, que tienen cerca de 400.000 años de antigüedad. Luego lo han hecho también con los neandertales. Y después de hacer ese trabajo, han encontrado lo siguiente. Esta es nuestra audiometría. La audiometría humana más o menos tiene esta forma, ¿no? Nuestra frecuencia, pues es la que va desde 0,5 a 5 kilohercios. Más allá de este rango, pues no oímos, no podemos oír, ¿no? Y nuestra capacidad máxima pues está en unos 14 decibelios aproximadamente, ¿no? Bueno, esta es la curva que se puede construir. Construimos nuestra curva, construimos, por supuesto, se puede construir la de los chimpancés y se observa que la de los chimpancés oyen, claro que sí, pero con frecuencias más bajas. Los chimpancés no necesitan oír en algunas frecuencias y, por tanto, no es necesario que escuchen nuestras conversaciones, por ejemplo, ¿no? Ellos gritan en la selva y ya está, ¿no? Con eso es suficiente para ellos, ¿no? Pero nosotros nos comunicamos en distancias cortas, ¿no? Y para eso necesitamos tener una amplitud de frecuencias mucho mayor, un ancho de banda mayor. Y con este ancho de banda conseguimos una cosa muy importante, que es no solamente escuchar las vocales A, E, I o U, sino escuchar la conjunción de vocales y consonantes, que es mucho más compleja, y para eso necesitamos un ancho de banda mucho mayor. Y curiosamente, cuando se hace la audiometría de los fósiles, resulta que coincide prácticamente con la nuestra. La de los neandertales es indistinguible de la nuestra. La de los humanos de la cima de los huesos, que tiene cerca de 400.000 años, pues es muy parecida a la nuestra, no exactamente igual. Así que muy posiblemente estos humanos de hace 400.000 años ya escuchaban igual que nosotros. Y no quiere decir que se haya demostrado o mostrado que hablaban, pero sí la hipótesis se puede plantear. Posiblemente los neandertales de hace 400.000 años eran capaces de comunicarse. Nosotros, por supuesto, ya sabemos que sí, y cuando los neandertales y nosotros nos juntamos de nuevo
después de haber divergido hace unos 800.000 años en Próximo Oriente, es muy posible que pudiéramos entendernos. Por eso hemos hibridado con los neandertales, ¿no? Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, en los yacimientos de las cuevas de los neandertales hay utillaje producido por Homo sapiens y viceversa. Así que muy posiblemente hace 80.000 años, en Próximo Oriente, cuando nos juntamos de nuevo con los neandertales, pues muy posiblemente hibridamos por esa razón. Nos entendíamos que es lo más importante para hibridar, si no, no puedes hacerlo. Bueno, y una pregunta que yo me hago, ¿desde cuándo hay una constancia fehaciente de nuestra presencia en el planeta? ¿Cuándo aparece Homo sapiens? ¿Cuándo aparecemos en el planeta? Sabemos que nuestro origen está en África. Y los fósiles así lo indican. Por ejemplo, este fósil que tenemos en pantalla tiene 160.000 años de antigüedad y no es muy diferente de un cráneo actual. No es muy diferente. Así que nuestra especie hace 160.000 años era muy parecida a nosotros. Lo que pasa que su modo de vida pues era de cazador y recolector. Éramos cazadores y recolectores teniendo un aspecto muy parecido al que tenemos en la actualidad las personas que estamos en esta sala. Tardamos mucho tiempo en conseguir cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, pintar en las paredes de Altamira o Lascaux o cualquier otra cueva de Europa, o incluso hacer música, como se ha postulado en un yacimiento europeo, ¿no? Esto sucede hace entre 40.000 y 15.000 años, ¿no? Así que tardamos bastante tiempo en conseguir este tipo de cosas. Incluso el simbolismo es una cosa muy reciente, bastante reciente, ¿no? Es decir, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta la actualidad, a pesar de ser muy similares a los primeros sapiens que estaban en África hace 200.000 años. Así que la pregunta es, si Homo sapiens, nuestra especie, apareció hace 250.000 de años, ¿por qué no hemos conseguido todo lo que hemos conseguido en la actualidad? Todos estos avances científicos y tecnológicos que en la actualidad conocemos y sabemos y que nos ha llevado a unas cotas impresionantes, ¿no? Bueno, pues me vuelvo otra vez a la tribu de cazadores y recolectores de hace mucho tiempo, haciendo fuego ya hacían fuego y cazaban y demás y tal, pero bueno, pues seguían haciendo esto, ¿no? Bueno, vamos a poner a Einstein, lo vamos a meter en esta tribu, ¿no? Lo metemos, vale. Einstein, por supuesto, un tipo muy listo, muy inteligente, lo metemos ahí y entonces, claro, ya con Einstein ya todo resuelto. No, porque a Einstein se le ocurría seguramente una nueva forma de hacer tecnología lítica, pero no se la podía contar a los vecinos, porque los vecinos lo mataban. Las tribus que había y tal, pues oye, pues sí, a lo mejor llegaban a la tribu de al lado y tal, con los que tenían una relación y demás, pero con otras tribus no. Por tanto, claro, la información no fluía lo suficiente. Este era el problema, por muchos Einstein que tuvieran estas tribus de la prehistoria. Pero bueno, llegó el Neolítico. Hace 9.000 años aproximadamente, a alguien se le ocurrió que se podían cultivar plantas, domesticar animales y demás, y llega el Neolítico, que todo el mundo ha oído hablar de esta época, la agricultura y la domesticación de varias especies. Con esto se consigue un lento y progresivo, pero enseguida muy rápido, crecimiento demográfico. Si hay un crecimiento demográfico, el contacto entre grupos empieza a aumentar. Y si hay contacto entre grupos, compartimos conocimiento. Y si compartimos conocimiento, lo estamos socializando. Y cuando socializamos el conocimiento e interaccionamos entre nosotros, surge lo que se llama la innovación. Tan sencillo como esto. Hablamos, una persona dice una idea, otra persona dice otra, y entre todos conseguimos una nueva innovación que nos ha permitido llegar hasta lo que ha sucedido en la actualidad. Y encima esa información está por todas partes, lo tenemos en Internet. O sea, tú puedes entrar en Internet y tienes la información que todo el mundo está compartiendo. Estamos compartiendo información y gracias a ese flujo de información hemos llegado hasta la actualidad. Ha sido un efecto rapidísimo, muy rápido, tremendamente rápido, aunque ha sucedido en los últimos
prácticamente pues 50 años. O sea, nada, prácticamente en comparación con los 7 millones de años que tiene nuestra evolución, 50 años no es nada. Entonces, igual que las neuronas se comunican entre ellas y cuando están comunicadas hay un cerebro mucho más complejo, cuando nos comunicamos entre nosotros tenemos un cerebro colectivo, social, mucho más importante y somos capaces de logros extraordinarios. Así que hemos tenido, efectivamente, gracias a esto, un éxito como especie indudable. Pero, ¿podemos morir de éxito? Esta es una buena pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver los principales problemas, muy rápidamente, que tenemos que resolver, a los que nos tenemos que enfrentar. Primero, un incremento desmesurado de la demografía. Algunos piensan que, bueno, que la demografía crezca, no pasa absolutamente nada. El planeta tiene un límite y se habla de 10.000 millones de habitantes máximo como posibilidad para el planeta. El hecho de que seamos 8.000 millones ahora, en la actualidad, pues implica desechos en el mar, en fin, interfiriendo con vuestro proyecto tan importante, ¿no?, de Farmamar, ¿no? Y necesitamos muchísimos recursos, muchos recursos. Bueno, los recursos se pueden conseguir en el mar, por ejemplo, hay todavía muchas posibilidades, ¿no? Pero esa cantidad de desechos están influyendo sin duda en el planeta. Y esto es una cosa evidente y lógica, ¿no? Y estamos incrementando la temperatura del planeta y esto es una evidencia que, bueno, aunque haya personas que piensen que no es así, esto es así. Y luego, para mí, el mayor problema es el control de la tecnología. Porque sí, tenemos una gran tecnología, pero ¿la controlamos o no la controlamos? Porque esa tecnología la podemos emplear para bien o para mal. Y si no la controlamos y la empleamos para mal, estamos perdidos. Porque si a alguien le da por tocar el botón rojo, estamos perdidos, absolutamente perdidos. Bueno, ya para terminar, voy a hacer un resumen de las cuestiones que he hablado. Primero, dieta omnívora, importantísimo, podemos comer de todo y podemos llegar a cualquier parte del planeta. Postura erguida y locomoción bípeda, que se van perfeccionando con el paso de los años hasta llegar a la posición bípeda que tenemos en la actualidad. Ya no somos arborícolas, eso lo hemos perdido. La aparición de la cultura, transformación de la materia prima, hace unos 3 millones de años o un poco menos, un incremento exponencial del tamaño del cerebro, ya he explicado mi hipótesis, la aparición de la pinza de precisión, la prolongación del tiempo y el patrón de desarrollo somático con la aparición de la niñez, de la adolescencia, que no lo he contado porque si no el tiempo pasa y es imposible. La ralentización del desarrollo del cerebro, importantísimo, anotarlo, esto sí que es fundamental. La aparición del lenguaje, la posibilidad de comunicarnos de una manera compleja y esa complejidad cultural, incluyendo el uso del fuego, el arte, el simbolismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya con esto termino. Y, perdón. No, perdón, un momentito. No, vaya. Voy hacia atrás. Que tengo que dar las gracias. Gracias. Bueno, me he pasado un poquito de tiempo, yo pensaba haberlo hecho en 3/4 de hora y me he pasado 10 minutos. Bueno, supongo que alguna pregunta sí que me vais a hacer, sí. Muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Tengo quizás una pregunta un poquito básica, pero siempre me he preguntado cómo se decide que hay un salto de una especie a otra. ¿Es un porcentaje de mutación? ¿Cómo se define que ahora se termina esta especie y ahora empieza otra? Vale, sí. Bueno, esto son los expertos en zoología, en botánica,
los que deciden esto, ¿no? Pueden decir, bueno, a partir de aquí tenemos una especie y a partir de un cierto momento tenemos otro. Es una convención, es una cuestión que decidimos nosotros, igual que decidimos muchas cosas, ¿no? Que, no sé, decidimos que una palabra aparece y ya con esto ya está, ¿no? En fin, son cosas que nos inventamos nosotros, ¿no? Lo normal no es así, lo normal es que las especies bifurquen. Es decir, que en un momento determinado una población se puede dividir en dos y entonces una parte de la población pues se queda en un lugar, otra se queda en otro. Lo que pasó con el linaje de los chimpancés, que se quedaron con el oeste de África y nosotros nos fuimos al este y al sur, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir, o sea, bifurcaciones, ¿no? La evolución lineal, de manera que podemos decir, bueno, hasta aquí vamos a llamarlo Homo, lo que sea, o Australopithecus tal, y a partir de aquí lo llamamos de otra manera, pues casi prácticamente en la actualidad ya no se estila, ¿no? No es lo habitual, ¿no? Pero en cualquier caso sería una decisión que tendrían que tomar los expertos. Bien. Perdona. Quiere decir que los chimpancés durante 5 millones de años o 8, lo que ha dicho, no se han modificado, se han quedado así tal Buena cual. pregunta, muy buena pregunta. Sí, antes he comentado que si el medio no cambia, y cuando digo el medio no me refiero solo al clima o las condiciones, me refiero a la presencia de predadores, competidores, etcétera. Es decir, es un mundo muy complejo, ¿no? Si esto no cambia, las especies en principio no tienen por qué cambiar, no tienen por qué adaptarse, están perfectamente adaptadas a esa cuestión y ya está. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho todos, ¿no? Oye, ¿los chimpancés habrán evolucionado o no? Bueno, ellos no se han movido de su sitio, ¿no? O sea, siguen todavía en los bosques del oeste de África, es una zona inmensa, por supuesto enorme, y ahí están con los gorilas. Y no se han movido de allí. Así que una de las hipótesis que hay es que prácticamente han permanecido sin cambio durante estos 7 millones de años. El problema es que no hay fósiles. No hay fósiles de estos animales, no los hay. Porque, como decía antes, en estos lugares no se forman yacimientos de fósiles. La materia orgánica se recicla muy rápidamente y no hay yacimientos, ¿no? Entonces no se puede saber. Pero vamos, la hipótesis que se puede plantear es esta. Ha habido muy pocas modificaciones en la morfología, en la anatomía o en el comportamiento de los chimpancés. Muy poca. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Evidentemente, nosotros no vivimos en el Paleolítico. Las circunstancias han cambiado hace más de 20.000, 15.000 años que abandonamos el Paleolítico. Entonces, ¿se puede decir que como las circunstancias del medio han cambiado notablemente y esto va increciendo a un ritmo aceleradísimo, se podría decir que hay en gestación una nueva especie de Homo sapiens que nosotros... Y eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿en qué medida esos 20.000, 30.000, 40.000 años que nos separan del medio tan diferente, ya hemos cambiado algo respecto al Homo sapiens del Paleolítico o ese tiempo es ridículo? Bueno, es un tiempo muy pequeño. 250.000 años es muy poquito. Claro que hemos cambiado, ¿no? Seguramente habrá habido algunas mutaciones que nos han permitido algunas cuestiones, ¿no? Yo hablaba muy rápidamente de la aparición del arte, de la música, de pintura, el simbolismo, todo esto, muy probablemente tenga relación con alguna mutación, ¿no? O con algunas mutaciones, pero es muy poquito, o sea, es una diferencia casi inapreciable, ¿no? En 250.000 años. Esto no quiere decir que no sigamos evolucionando, claro que vamos cambiando, estamos cambiando, estamos evolucionando a un ritmo que en la vida humana no lo podemos ver, ¿no? La evolución, pues, si se produce, pues tiene una velocidad lentísima, ¿no? Es el problema que tenemos
en la actualidad de nuestra especie, que evolucionamos biológicamente muy despacio, pero en cambio la evolución tecnológica es muy rápida, ¿no? Y entonces somos incapaces de asumir todo ese cambio tecnológico, ¿no? Y este es el mayor problema, uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad de nuestra especie, ¿no? Que la tecnología va muy rápido y nosotros vamos muy despacito y no somos capaces de asumir ese cambio, ¿no? O la mayoría de las personas no somos capaces de asumirlo. Es más, cuando aparece un nuevo móvil, pues tenemos dificultades, ¿no? para aprender cómo funciona y demás, ¿no? Y la pregunta es si vamos a cambiar y vamos a transformarnos en otra cosa, pues es una buena pregunta, pero no lo sé. Es que, claro, se abren dos escenarios. Un escenario, la extinción puede suceder, podría suceder, igual que se han extinguido todas las demás especies, con lo cual nuestro linaje desaparecería por completo, ¿no? Pero vamos a ser optimistas, vamos a pensar que tenemos capacidad suficiente como para seguir en el planeta. Para ello tenemos que, desde luego, superar muchos problemas, ¿no? Entre ellos evitar que nos tiren una bomba atómica. Cuando nos tienen un par de bombas atómicas, desaparecemos del planeta so facto, rapidísimamente, ¿no? Por tanto, ese es un problema serio, ¿no? Si no ocurre esto, seguiremos modificando y seguiremos utilizando, pues, no sé, implantes. Ahora mismo ya utilizamos la cultura, la tecnología, como parte de nuestra propia anatomía, ¿no? Todos, no tengo aquí las gafas, pero yo me pongo las gafas para ver, es necesario absolutamente, y muchas personas se tienen que poner gafas incluso desde que son niños, ¿no? Y bueno, pues hay personas que tienen implantes en el corazón, implantes en cualquier parte y cosas tecnológicas, y poco a poco nos vamos a transformar en una especie no sé, algo simbiótico, ¿no? Entre tecnología y biología, ¿no? Esto puede suceder. ¿Cómo lo vamos a llamar? Como queramos. Lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pero esto es lo que puede suceder si somos capaces de superar los problemas que se nos vienen encima, ¿no? El cambio climático y los problemas tecnológicos, el uso de la mala de la tecnología, etc. Si es así, cambiaremos y seguiremos adelante, pues seguramente pues, otro 1.000.000 de años, sin ningún problema. Y seremos diferentes, claro que seremos diferentes. Pues hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Que posiblemente las mayores diferencias sean las aplicaciones tecnológicas en nuestro propio organismo. Es lo que yo pienso. Hola, José María. ¿Qué Una tal, pregunta. Lorena? ¿En qué momento de la evolución humana aparece la raza? La raza africana, la caucásica, la asiática. Quiero decir, en el Homo sapiens sabemos que tenemos razas y estamos... No. No. Lo siento, Elena, pero razas... No. Estoy peleando... Bueno, lo he peleado en la academia ya y ya está conseguido. Yo imagino que en una próxima edición de la digital del Diccionario de la Lengua Española la definición de raza haya cambiado. Esa fue la primera palabra que cambié al llegar. Las razas no existen. No existen. Es una entelequia. Eso se lo inventaron en el siglo XVI los americanos, por aquello de la esclavitud, etc. Es un invento social. Es un invento social total y absoluto. Eso lo demostró un genetista, Luigi Cavalli Sforza, lo demostró viendo que la variabilidad genética que hay dentro de una población, como por ejemplo la española, es mayor que la que existe entre una población como la española y la que pueda vivir en Haití. Es mayor la que tenemos en España. Y por tanto, si no hay variación genética, pues entonces lo de las razas es una entelequia y una construcción social con intereses económicos. Eso no existe, no existe. Y ya te digo, bueno, la palabra raza, por supuesto, no se puede quitar del diccionario porque es una palabra que utilizamos habitualmente. La acabas de utilizar tú, la he utilizado yo, la utilizamos todos, ¿no? Pero la definición sí que va a aparecer cambiada, porque no tiene ningún sentido, no tiene base científica. Con poner esto no tiene base científica, ya es suficiente. Es un invento muy interesante que bueno, desde el punto de vista económico, pues se ha utilizado.
pero eso no existe. Existe la variabilidad genética dentro de Homo sapiens. José María, me ha gustado mucho, muchas gracias. El hombre de Neandertal tenía un cerebro mayor que el Homo sapiens. Pudiera haber ocurrido, es una hipótesis, que el Homo sapiens que ha exterminado tantas otras especies fuese mucho más agresivo que el de Neandertal y contribuyera a su exterminio. Sí, bueno, vamos a ver, hay violentos, todas las especies de homínidos lo hemos sido, todas, absolutamente todas, nosotros también, no hace falta que explique las razones, solamente hay que abrir las páginas de un periódico, poner la televisión y vemos que somos tremendamente violentos. Los neandertales también lo fueron, claro, como todas las especies de homínidos, ¿no? Y hubo peleas entre ellos y demás, y posiblemente cuando nos encontramos también pudo haber disputas, incluso mortales, entre ellos y nosotros, ¿no? Pero a mí hay una hipótesis de los genetistas que me gusta mucho, que explica que los neandertales, bueno, cuando nos separamos, yo sostengo que nos separamos en Oriente Próximo, que es un lugar ideal de clima fantástico, ¿no? Nos separamos ahí divergimos hace unos 800.000 años. Nosotros nos marchamos a África, donde se gestó nuestra especie, y ellos se marcharon a Europa, donde se gestó su especie, la especie de Homo neanderthalensis. Tuvieron mala suerte, eligieron mal, porque en el hemisferio norte se produjeron esas glaciaciones que he comentado, de ciclo largo, de 100.000 años, que fueron tremendas. Y los neandertales, en un momento determinado, pues sufrieron los efectos de estas glaciaciones, tuvieron que bajar hacia el sur, las poblaciones del norte posiblemente desaparecieron, y las que quedaron en el sur tuvieron un proceso muy complicado de endogamia, bueno, tuvieron que hibridar entre ellos, no es que no quedaba otro remedio. Y cuando esto sucede, cuando hay un proceso de endogamia, como bien sabes, el genoma acaba fastidiado, muy fastidiado, porque hay endogamia, hay homocigosis y por tanto pues las especies sufren muchísimo, ¿no? Esto es lo que posiblemente les pasó a los neandertales. Y cuando llegamos nosotros es muy probable que ellos ya no estuvieran. Es más, se ha publicado recientemente un trabajo en el que se habla de la genética de los cromañones. Cromañones se entiende que son los primeros Homo sapiens que llegan al continente europeo, pues ellos también sufrieron las consecuencias del cambio climático, del frío, de las glaciaciones, y desaparecieron. Los cromañones desaparecieron. Hubo un cuello de botella y nosotros somos descendientes de la última gran salida desde Próximo Oriente hacia Europa hace unos 14.000 años. Es decir, en todo caso, estamos relacionados con los que pintaron en Altamira, pero no con los anteriores. O sea que los neandertales muy probablemente se extinguieron, primero por las condiciones climáticas y segundo por cuestiones de endogamia. ¿Que hubo peleas entre nosotros y ellos? Por supuesto, claro que las debió haber, ¿no? Si quedaban por ahí algunos y queríamos sus territorios de caza, pues a por ellos, ¿no? Pero la violencia siempre ha estado presente en nuestra evolución. No tenemos que ver el caso de Homo antecessor, ¿no? Que antes me preguntabas por él, ¿no? Lo encontramos porque hubo uno o más eventos de canibalismo en la Sierra de Atapuerca. De canibalismo, pero además brutal. O sea, es que mataban a los niños. Por cierto, lo que está pasando en Gaza. Cascamos a los niños y la generación se acabó. ¿Te das cuenta de la broma? O sea, no eran tan tontos. Hace 800.000 años, Homo antecessor mataba a los niños y se los comía. Hemos sido violentos siempre. Y lo hacemos muy bien. Hola, José María. Enhorabuena por la charla y por la exposición. Una pregunta. En cuanto al origen de la vida, ¿por qué se dio en los océanos que el principio, digamos, según yo tengo entendido, que todo surgió del mar, de los océanos? ¿Qué circunstancias se dieron en ese medio
que no se dio en la corteza terrestre. Bueno, esto yo creo que lo deberían contestar los expertos que están aquí en la sala, que son los que saben, ¿no? A mí esto pues me supera un poquito, ¿no? Pero claramente, bueno, por lo que yo he podido leer, ¿no? Pues en los océanos se dieron las circunstancias favorables para que se produjera la vida, está claro. No te puedo contar porque no soy experto en el tema, ¿no? Pero bueno, José María, contéstale tú. Que sabes mucho más. Bueno, no, una pregunta no esperada, pero la vida empezó en nuestro planeta hace 3.700 millones de años y solamente se colonizó la Tierra, la superficie, hace 700 millones de años, con lo cual son 3.000 millones de años de diferencia que ha tenido la vida en el mar a la vida en la Tierra. ¿Qué permitió la colonización de la Tierra? Pues que la colonización de la Tierra requiere desafiar a la gravedad y por lo tanto que aparecieran ya vertebrados en el mar que pudieran colonizar la Tierra, porque la mayoría de los invertebrados se quedaron en el mar. Solamente algunos provistos de pseudoesqueleto de quitina, como los insectos, o otros organismos moluscos que se pudieron arrastrar aquí, pues caracoles, las babosas, muy pocos comparados con los moluscos que podemos encontrar en el mar, permitieron colonizar la superficie terrestre. Esa es la razón por la cual la vida en el mar en este planeta lleva 3.000 millones de años y se originó allí. Probablemente el medio marino, que es una solución salina, es idónea para que allí se formaran las primeras células. Lo único que tuvieron que hacer es, bueno, pues tuvieron que hacer muchas cosas, pero bueno, tuvieron que generar unas membranas y también tener dentro toda una serie de moléculas, ácidos nucleicos, aminoácidos y tal, que permitieran poderse reproducir después. Y yo creo que esa es la razón por la cual la vida en el mar le lleva una ventaja de esos 3.000 millones de años a la vida en la Tierra, ¿no? Muchísimas gracias, qué bien. Bueno. Sí, otra vez le quería preguntar, volviendo al neandertal, quería preguntarle si es, según lo que yo he leído en algunos artículos y en algún libro, nosotros tenemos algún porcentaje genético del neandertal. ¿Eso es científicamente comprobable o es una hipótesis? Y si todos los humanos entonces tenemos el mismo porcentaje, o usted y yo, por ejemplo, podríamos diferir en ese porcentaje. Sí, es correcto. Sí, esto, bueno, la genética ha avanzado muchísimo y entonces ya se puede... el genoma de los neandertales también se conoce bastante bien y por tanto pues, se está comprobando que las poblaciones que salieron de África hibridaron con los neandertales y hay aproximadamente entre un 1 y un 4% de genes neandertales a lo largo del planeta, ¿no? Exceptuando África, porque los africanos, los que se quedaron en África de nuestra especie, no se mezclaron con los neandertales, por tanto su porcentaje de genoma neandertal es 0. Pero entonces usted y yo podemos diferir, a lo mejor yo tengo un 1%, un 2% o un 4%, y usted puede tener un 1, o en fin, bueno. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola. Quería comentar el tema también de las razas, y sí que es verdad que, por ejemplo, Stephen Jay Gould siempre ha sido un gran fustigador del concepto de raza, y lo quería enlazar un poquillo con el concepto que él hablaba de progreso. A lo largo de toda la conferencia hemos visto que el ser humano pues, es muy complejo, ha evolucionado, su complejidad es enorme. Pero eso no quiere decir que seamos el ser que más ha progresado. Quiero decir, porque a lo largo de la gran explosión que hubo en el Cámbrico dio una diversidad de formas increíbles y siguen estando ahí durante muchísimos millones de años. Muy bien. Y muy nosotros buena. llevamos pues 7 millones de años. ¿Por qué nos afanamos en decir que somos la especie que más ha progresado? Bueno, eso lo decimos nosotros. Es que está muy bien, la pregunta es fantástica, ¿no? Y además yo creo que se responde muy bien y usted lo ha respondido estupendamente, ¿no?
nosotros nos autoconsideramos los mejores, los más inteligentes, distintos, diferentes a cualquier otra especie, y por supuesto estamos equivocados, ¿no? Evidentemente es una cosa que hemos aprendido, yo desde luego lo he aprendido estudiando evolución humana, clarísimamente, ¿no? A mí siempre me enseñaron, oye, somos superiores, somos diferentes, somos distintos. A mí eso nunca me ha convencido, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza y yo pues he estado todo lo posible en el campo siempre, ¿no? Porque me ha encantado, por eso estudié biología, ¿no? Y zoología y botánica y esas cosas, ¿no? Y bueno, yo lo que he podido comprobar es que no somos ni superiores ni nada, absolutamente, ¿no? Es más, estamos además en riesgo de extinción. O sea, yo diría, aunque seamos 8.000 personas en el planeta, somos una especie en peligro de extinción, pero clarísimamente. Y eso, pues, en fin, no dice muy bien de nosotros, ¿no? Como decía antes, el mayor problema fundamental consiste en que la evolución biológica va todo lo despacio que ha ido siempre, en nosotros también, y sin embargo la evolución tecnológica va a una velocidad tremenda y posiblemente es que no podemos controlarla. Este es el gran problema que tenemos, o el mayor problema al que nos enfrentamos. No controlamos la tecnología. Esto tampoco dice mucho de nosotros, ¿no? ¿Podrías también ahondar un poquito más en esa hipótesis que tienes del origen de la humanidad moderna, que estás en la zona de Oriente Medio? Sí, bueno... ¿Cómo lo ve la comunidad científica Bueno, han sido mis últimas publicaciones y van teniendo algunas citas, ¿no? Quiere decir que ya poquito a poco pues la gente lo va leyendo, ¿no? Yo he propuesto esto por una razón, y es que Próximo Oriente, a una región en este momento incendiada, ¿no? Pues tiene un clima razonablemente bueno, ¿no? Estamos en un interglaciar. Bueno, pues en las épocas glaciales, así como una buena parte del hemisferio norte estaba cubierta por los hielos, la zona de Próximo Oriente reverdecía. Llovía más y reverdecía. El desierto del Sáhara, por ejemplo, ha reverdecido en varias ocasiones y se conocen, los geólogos nos han mostrado la existencia de lagos enormes en lo que es actualmente el estado de Libia, por ejemplo, ¿no? El lago Fazán y otros muchos lagos enormes con un drenaje tremendo entre lagos, ¿no? Y por tanto por ahí circulaban las especies, incluidos nosotros, de animales. Hay un yacimiento en uno de los desiertos más duros que hay al este del Sinaí. Hay un desierto en el que se han hecho unas prospecciones, se han tomado, bueno, pues ya sabes, se meten tubos y demás y se sacan muestras, ¿no? Y se ha visto que en ciertos momentos del Pleistoceno, de hace 300.000, 400.000 años, en esa zona pues había hipopótamos, había ciervos, había gamos. Es decir, si había hipopótamos había mucha agua, mucha agua. Es decir, que es una zona muy propicia para la biodiversidad. Es un punto caliente del planeta, ¿no? Entonces para mí es el lugar idóneo para que, si es cierta la hipótesis de una divergencia entre el linaje de los neandertales y el linaje nuestro linaje sapiens, el lugar idóneo para que se produjera esa divergencia es ahí, Oriente Próximo. Así lo he propuesto, asumiendo esas razones climáticas, ¿no? Y desde luego es lógico, ¿no? Los neandertales estaban en Europa y nosotros al final terminamos de cocernos en África. Entonces, me parece un lugar idóneo para que se produjese precisamente esa diferenciación, esa divergencia de los dos linajes, ¿no? Yo lo he propuesto y bueno, y ahí está, ahí se ha publicado y ya veremos qué dicen los expertos. Al principio pues un poco de escepticismo, pero luego ya veo que se va citando, y se va citando quiere decir que la gente se lo va leyendo y bueno, a ver si tiene... Es una hipótesis, como todas en ciencia. Hola.
¿Por qué se piensa que surgió la ralentización del desarrollo cerebral? Bueno, es una adaptación muy interesante. Yo los porqués en evolución no es una pregunta muy... ¿Por qué surge una cosa? ¿No? Pues surge y ya está, ¿no? Si eso es favorable en unas condiciones concretas, va adelante, ¿no? Tú imagínate una población, hay una diversidad genética, ¿no? No sé, una población actual, una diversidad genética muy obvia, ¿no? No somos iguales, somos diferentes, ¿no? Si hay un cambio importante en el medio, no todos van a seguir adelante, ¿no? Porque solamente los que puedan responder genéticamente a ese cambio son los que van a seguir adelante. Esa es digamos, una forma muy simple de hablar de evolución, ¿no? Entonces, el hecho de tener un cerebro más grande y, sobre todo, más complejo, pues fue favorable en ciertas condiciones. Yo he comentado mi hipótesis de que el hecho de que viviéramos en la sabana pues era muy complicado, porque cazar un animal no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, un gorila se despierta por la mañana, hace así con la mano, coge una hoja, se la come y ya ha desayunado, ¿no? Es muy fácil, ¿no? En cambio, si tú quieres desayunar en la sabana, tienes que organizarte, tienes que decir, bueno, y ahora voy a perseguir a ese animal, a lo mejor correr mucho, ¿no? Porque somos muy corredores y muy buenos corredores, ¿no? Pero también elaboramos estrategias de caza, ¿no? Y para elaborar esas estrategias y para conseguir rodear a un animal enfermo, a un animal pequeño, lo que sea, necesitamos tener unas capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, tener esas capacidades cognitivas, probablemente aquellos individuos que las tuvieron fueron los que salieron adelante, los que al final desayunaron. Los que no desayunaron se murieron. No sé si lo he explicado de una manera muy simple, pero creo que... Lo que se cuenta es que todo el tránsito de las especies Homo sapiens, Homo neandertal, etcétera, de África a Europa transcurre por Oriente Medio. Pero yo me hago una pregunta. Desde el estrecho de Gibraltar se ve África, 14 kilómetros por lo menos hoy. Sí. Entonces, cuando tuvieron presión para cruzar ese estrecho, ¿cómo es que no lo hicieron? Bueno, también es otra buena pregunta, ¿no? Vamos a ver. Se ha propuesto muchos autores han propuesto el paso por Gibraltar. Vale, es posible que se pueda hacer, ¿no? Es posible. David Meca lo hizo a nado. Pero hacerlo y colonizar un continente no es tan sencillo. No es tan sencillo. Los elementos arqueológicos que intentan probar estas hipótesis no existen. O sea, no hay evidencias arqueológicas. Y por tanto, si no hay evidencias, no hay posibilidad de contrastar esa hipótesis. Y hay otra cuestión interesante, ¿no? Y es que los neandertales, que se fueron extinguiendo poco a poco de Europa, los últimos se conocen precisamente en el sur de la península ibérica y más concretamente en Gibraltar. Ahí hay yacimientos muy interesantes que yo he visitado, ¿no? ¿Por qué los neandertales no pasaron a África cuando se vieron sometidos a la presión que tenían? Cuando venía Sapiens y ya lo último que quedaba era eso. No pasaron. Probablemente porque pasar el estrecho de Gibraltar no es ninguna broma. Así como es curioso, y luego sigo con Gibraltar, es curioso, por ejemplo, hay artículos que yo he leído que son muy impresionantes sobre cómo se pudieron colonizar las islas de Polinesia y llegar a Australia o llegar a Nueva Zelanda, ¿no? Se han encontrado acumulaciones de pescado, de atunes de hace 20.000 años y arpones de algo menos de 20.000 años, pero en cualquier caso arpones. Los atunes no se pescan en la orilla del mar, en la playa, se pescan en alta mar. Así que hace 20.000 años navegamos. Hace 20.000 años navegamos. ¿Quién navegó y cómo navegaron? Han desaparecido completamente las evidencias. Por tanto, es posible que esto pudiera suceder, el paso por Gibraltar. Ahora bien, sin evidencias no se puede saber. Y por supuesto, Gibraltar no es cualquier cosa. Gibraltar tiene
casi 1000 metros de profundidad y unas corrientes marinas entre el Atlántico y el Mediterráneo tremendas. Es muy difícil pasar esto, ¿no? Que se lo pregunten a David Meca, que ya lo ha hecho, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Colonizar un continente a base de, de natación de fortuna me parece muy complicado, ¿no? Entonces, a ver, yo no estoy en contra de esa hipótesis porque no tengo ninguna evidencia, ¿no? Y simplemente, pues ahí está la hipótesis que se ha propuesto, e incluso de animales también que han podido pasar y demás y tal. Pero, de momento, las evidencias no existen. Y mientras no existan evidencias, ya lo sabes, no hay hipótesis. No, bueno, yo quería... Ya se ha sobrepasado el tema mucho, ¿no? En relación a un comentario que decía esta persona con respecto a si puede haber un cambio en la especie. Es una reflexión que yo estaba haciendo. Si conseguimos no acabar de estropear el planeta, es previsible que vayamos a otros planetas. Entonces, un marciano humano en el planeta Marte, los procesos de terrarificación, o como se pronuncia exactamente, yo no creo que nunca lleguen a ser, sin ser dogmático, nunca vamos a hacer una Tierra igual que la Tierra en otro planeta. Me parece muy difícil pensar eso. Entonces va a haber un cambio de entorno. Y como has comentado varias veces, en ese cambio de entorno pues va a cambiar la especie. El marciano dentro de medio millón de años, pues seguro que va a ser diferente al terrícola de aquí. Esta es una reflexión sin más. Es una posibilidad. No, me parece muy interesante, ¿no? Si se consigue esto, si conseguimos superar todos los obstáculos que tenemos en este momento por delante, es evidente que podemos llegar a Marte o a cualquier otro planeta, ¿no? Entonces, si esto es así y hay una especie, un grupo fundador en otro planeta, pues muy probablemente acabaría siendo algo distinto de lo que somos en el planeta actualmente y se podría convertir en una especie completamente diferente, ¿no? Es sencillamente una elección al azar de una serie de genes, ¿no? O sea, imaginemos los que estamos en esta sala y que solo 10 escogidos al azar se van a ir a Marte. No están representando la genómica de toda la sala, ¿no? O bueno, esta sala es muy pequeña, ¿no? Perdón, está muy bien. Vamos a hablar de la población de Madrid, ¿no? Pues si escogemos de la población de Madrid, no sé, pues 100 individuos, pues no estarían representando a toda la población de Madrid. Sería una elección al azar de un grupo que tendría una genómica distinta a la de toda la población. Y esta sería la especie fundadora. Y entonces todos los individuos tendrían más o menos sus características y finalmente acabaría siendo una especie distinta, ¿no? Con el paso de cientos, miles de años sería una especie diferente. Sí, es una posibilidad. Ojalá se llegue a eso, claro. Por supuesto, yo no lo voy a ver ya. Es una lástima que no lo podamos ver. No digo vivir allí, pero por lo menos verlo. Por lo menos verlo, sí. Sí, poquito, pero... Perdón, no te estoy escuchando, ¿sí? Voy a hacer una cosa, voy a bajar. No, quería decir que yo creo que sin ir a Marte o a la Luna, a la misma Tierra tenemos dos tipos de población hasta ahora. Las poblaciones que son en los países que tienen más suertes, donde si yo, por ejemplo, no puedo tener bebé, pues puedo tener bebés. Así que es como una deriva hacia unas poblaciones que
acumulan, por ejemplo, defectos genéticos. Y en otras partes de la Tierra hay poblaciones que todavía viven en condiciones extremadamente duras. Podría ser posible que dentro de años hay una bifurcación de especies debido a eso, que hay una población que se puede permitir, gracias a la medicina, de sobrevivir aunque no deberían, y otra población que todavía están... Sí, claro, es posible, lo que estás comentando es posible, ¿no? De manera artificial podemos separar a una población de otra, pero bueno, esto ya implicaría una serie de cuestiones éticas y morales muy importantes, ¿no? Decir, bueno, es que esta población es la que va a sobrevivir porque tiene estas características y otra no. En fin, eso es otra posibilidad. Pero bueno, yo no sé, eso me parece un poco más... Me parece que sería más lógico pensar en llegar a Marte, ¿no? que hacer eso, porque sería muy poco ético, ¿no? Es decir, bueno, vamos a separar esta población para que llegue, ¿no? Eso me suena un poco fuerte. Bueno, muchísimas gracias, José María. Nada.